Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Vamos a leer otra vez la segunda parte. Pero el que hace permanece para siempre. El tema del día de hoy, permaneciendo en la voluntad del Eterno, basado en nuestra temática 2024, una iglesia que persevera en su llamado. Permaneciendo en la voluntad del Eterno. Qué hermoso enfoque que hoy el Señor nos trae a través de su palabra. El que hace la voluntad, en este caso de Dios, permanece. Agradar a Dios no es otra cosa que hacer su voluntad. Usted quiere agradar a Dios, haga la voluntad de Él, considerando para ello el concepto de consagración. Y consagración es dar mi vida a Dios para que Él haga su voluntad en vez de hacer la mía. Es un concepto básico que lo utilizamos frecuentemente para recordarnos que estamos llamados a hacer la voluntad del Señor, a consagrar todo lo que somos, lo que tenemos, para que el Señor, poniendo todo esto a sus pies, Él haga su voluntad en nosotros y no nosotros nuestra propia voluntad. Por ejemplo, como una referencia, el Salmo 2, este hermoso capítulo, encontramos algo interesante que ocurre en estos tiempos, al igual que también en el tiempo de David. La gente en este mundo está en rebelión contra Dios. Muestra de ello lo que usted ve en las noticias a diario. Y están en contra de Dios y en contra de su ungido, el Mesías, en este caso Jesucristo, Yeshua. Están en contra del Señor y de su ungido. Aquel que no ha recibido a Jesucristo en su corazón como el Salvador personal de su vida, jamás buscará hacer la voluntad de Dios. Es así. Personas naturales, personas que están en el mundo, personas que están sin Cristo, jamás querrán hacer la voluntad del Padre, del Eterno, del soberano Dios. Más bien hacen todo lo contrario, porque el mundo y sus deseos van en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces, lo decíamos incluso la semana anterior, el que se considera amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va hacia el norte, por decirlo así, y el mundo y sus deseos van hacia el sur. Son antagónicos, son opuestos. No hay ninguna comunión entre Dios y las tinieblas, de tal manera que en este caso la referencia del Salmo 2 nos hace ver precisamente que la gente en este mundo nace precisamente en rebelión, nace destituido de la gloria de Dios porque hay una ascendencia adámica. Y es importante que la humanidad lo pueda concebir desde ese punto de vista. Pero nosotros, los que somos hijos de Dios, constituidos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, debemos de vivir la voluntad del Señor. Entonces mi pregunta inicial sería saber si en este día el pueblo de Dios está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Amén. Y hacer la voluntad de Dios es consagrar, es entregarse por completo, sin reparo, sin tomar algo para sí, sino todo para el Señor. Usted y yo, al igual que muchos, tienen la clara idea de lo que es el Padre Nuestro. Una oración que en el Sermón del Monte se constituyó como una referencia, no solo para aquellos que en esa época seguían a Jesús, sino que a través del tiempo, hoy también en el manual de vida por excelencia, que es la palabra, la encontramos. En este sentido, el Padre Nuestro nos hace ver que muchas personas, cristianas evangélicas y no cristianas evangélicas, se la saben de memoria. Y hay una parte interesante que dice en esta hermosa oración modelo: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mucha gente lo dice por estribillo, lo dice porque solamente se convirtió en una vana repetición, pero no nos hemos detenido a pensar lo que significa que Dios haga su voluntad. Porque cuando Dios te revela su voluntad, tú quieres hacer tu voluntad,
quieres hacerlo a tu manera, quieres hacer todo lo contrario, y ahí chocamos. Y ahí realmente entramos a una confrontación con Dios, y Dios nos deja que tomemos nuestra decisión, pero hijito, asuma las consecuencias. Ahí ya no nos gusta, porque cuando estamos enfrentando las consecuencias, nos acercamos a Dios y le decimos: Dios, ¿por qué esto para mí? ¿Por qué, Señor, permites esto en mi vida? Y le queremos hacer responsable a Dios de las consecuencias de nuestras decisiones. Y hay que tener mucho cuidado con aquello. Gracias al Señor, en su misericordia, durante este 2024 tenemos un estudio bíblico los días jueves, que como iglesia estamos avanzando, y es la voluntad perfecta de Dios. Y ahí hemos conocido muchos tópicos maravillosos que nos enseña el Señor en su palabra y nos desafía a perseverar como iglesia en nuestro llamado. En ese sentido, dentro de esta introducción, dos preguntas importantes para usted como para mí. ¿Le gustaría vivir en la voluntad de Dios? Voy a ver si que leí bien. ¿Le gustaría vivir en la voluntad de Dios? Amén. ¿Vivimos realmente en la voluntad divina de Dios? ¿O vivimos en nuestra voluntad? ¿Hacemos las cosas a nuestra manera? Como diría Frank Sinatra, a mi manera. No, amados hermanos, realmente tú y yo estamos llamados como siervos del Señor a hacer lo que el amo dice. ¿Y quién es el amo de toda la creación? Tiene nombre. Yahweh Sabaoth es su nombre. Jehová de los ejércitos es su nombre. El Shaddai, el Todopoderoso, es su nombre. El Dios de Israel, el Dios que de manera sobrenatural el día de ayer, ante los ojos de millones de personas en el mundo, vio lo que significa estar bajo la cobertura de Dios. Por eso, amados hermanos, tú y yo tenemos la necesidad de vivir bajo la voluntad soberana, divina de aquel que hizo los cielos y la tierra. Es de esperar que estas preguntas en nuestras vidas realmente sean afirmativas. Es lo que debemos por convicción tener presente. Y con este preámbulo, en este día, el Eterno lo que busca es permitirnos algo importante. Él nos permite a través de su palabra que podamos conocer dos de sus recomendaciones a la luz de la palabra de Dios para poder perseverar permaneciendo en su voluntad. Perseverar permaneciendo en la voluntad del Eterno. Y ahí vamos a encontrar estas referencias a la luz de la palabra. Primera recomendación que Dios nos hace el día de hoy: administrando un recurso valioso. Administrando un recurso valioso. ¿Qué es lo más valioso que tiene el ser humano? El dinero, sus bienes. ¿Qué es lo más precioso que tiene el ser humano en las manos y que lo tiene todo el mundo, sin excepción alguna? Pobre, rico, de cualquier tipo de clase social, política. ¿Qué es lo que todo el mundo tiene en sus manos? Alguien dijo por ahí: vida. Y vida es igual a tiempo, tiempo es igual a vida. Entonces, lo más maravilloso es saber que Dios nos dice hoy: administra correctamente ese recurso valioso. Por ahí, a través de las redes sociales, se nos dice que la vida es corta. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? En esta tierra. La vida es corta en esta tierra. Alce su manito si usted está de acuerdo conmigo. Si no está de acuerdo, usted no la alce. ¿Estamos de acuerdo que la vida es corta en esta tierra? En esta tierra. Amén. Todos estamos de acuerdo. Muy bien. La Biblia habla acerca de 70 años. Y yo tengo un dato aproximado, equivalente en días: 25.550 días. Realmente son pocos días. En promedio, la longevidad en promedio actual, 25.550 días. ¿Cuánto de eso ya se ha consumido? Probablemente en mi caso ya voy más de la mitad. No sé en el suyo, tal vez está en sobretiempo o tiempo extra. No lo sé. Pero lo que sí sé, amados hermanos, tanto desde el niño que hoy puede estar para presentarse en este día, como también el más adulto entre nosotros, para ambos, la vida es corta. La vida es corta. Porque, amados hermanos, la Biblia es clara en el Salmo 90. La gente quiere seguir invirtiendo plata, recursos para prolongar su vida en esta tierra. Una tierra amenazada de fenómenos naturales, de violencia, de guerras, de peste, de hambre. Amados hermanos, yo la vida que quiero vivir, la quiero vivir en la eternidad con mi Señor.
no en esta tierra. Yo quiero vivirla delante de mi Señor. Entonces, como principio, el Señor te dice: administra bien ese recurso valioso que les he dado. Ese es el tiempo que vivirás, aproximadamente 25.550 días. Muchos viven menos de eso y pocos viven más de eso. ¿No le parece que es muy poco tiempo como para desperdiciar? ¿Qué piensa usted? Es muy poco tiempo. Y si es tan poco el tiempo, ¿por qué lo desperdiciamos? Lo desperdiciamos en peleas, lo desperdiciamos en celos, en pleitos, en contienda, lo desperdiciamos amargándonos, lo desperdiciamos estando molestos con todo el mundo. ¿Por qué lo desperdiciamos? ¿Por qué nos damos el lujo de desperdiciarlo? Dios, en cambio, nos aconseja que aprovechemos bien el tiempo, ahora que lo podemos hacer. Ahora, amados hermanos, cuando se escuchó aquella noticia de que había un ataque de Irán en contra de Israel, ¿a cuánta gente en el mundo no se le vino a la mente Tercera Guerra Mundial? De una catástrofe sin precedente, porque esta guerra va a ser a control remoto. Es quién es el más fuerte con armas nucleares, con ese tipo de misiles intercontinentales que llegan a pocos minutos, que tendrían consecuencias por cientos de años aparentemente por el tema de la radioactividad. Se muere la vegetación, se contamina el agua, se contamina el aire, y la gente simplemente seguiría muriendo, pero ya de una manera diferente a como tú y yo la conocemos hoy. Si hoy nos horrorizamos del cáncer y de algunas enfermedades catastróficas, lo que viene después de una tercera guerra mundial y a nivel nuclear, amados hermanos, es algo sin precedente. La gente no se da cuenta que tenemos que aprovechar el tiempo. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17, lo siguiente. Efesios 5, 15 al 17 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cuánta gente camina por la vida de manera necia? El Señor dice: sé sabio. Dice versículo 16: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando, es un consejo de parte del Señor. Que usted sea un buen esposo, que sea un buen hijo, un buen padre, que sea un buen hermano, un buen ciudadano, que usted pueda realmente ser alguien sabio. La sabiduría de Dios, amados hermanos, está ahí para todo aquel que la pida. El Señor la da en abundancia sin reproche, pero es necesario reconocer que no somos sabios, que la necesitamos. Versículo 17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El Señor recomienda que podamos administrar correctamente el tiempo, la vida, desde el más pequeño hasta el más grande, que hoy tiene uso de razón. El Señor le está hablando en castellano, en español, de manera sencilla. Entender la necesidad de administrar bien el tiempo en esta tierra. En esta tierra. ¿Qué el Señor nos ha dado en esta tierra? Familia. ¿Cuántos tienen una familia? Todos, pues, ¿no? ¿Hay alguien que no tenga familia? Todos tenemos familia. Todos tenemos una familia. Por lo tanto, el Señor dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo. La palabra administrador en el griego es oikonomos. Es el que está al cuidado de algo que pertenece a otro. Pues, amados hermanos, lo que usted cree que es suyo ni siquiera es suyo. Nada le pertenece a usted, nada me pertenece a mí. La tierra, su plenitud y los que ellos en habitan, ¿a quién le pertenecen? A Dios, al Creador. Por lo tanto, si el Señor te ha entregado una vida, pues administrala correctamente. Dios nos ha puesto como mayordomos de todo lo que nos da para que lo administremos sabiamente. Por ejemplo, ser buenos administradores en el hogar. Nuestra vida tiene que ser bien administrada en el hogar. Salmo 90:12 como referencia dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Debemos de aprovechar como si fuéramos moribundos nuestra vida, porque nuestra vida es corta. Pero qué terrible es escuchar en esos hogares que viven en discusión, en pleito, en contienda, en celo, producto de las malas decisiones que los padres toman y los hijos pagan. Qué terrible es saber de que la lista de divorcios aparentemente cristianos cada día va más en ascendencia.
que la gente está haciendo todo lo contrario a lo que Dios manda y producto de nuestras malas decisiones. Nuestra vida es muy corta y tenemos que vivirla con intensidad, como Dios lo establece. Dice un pensamiento: nuestra vida en un segundo. En este átomo impalpable de tiempo, en ese presente que es tiempo sin tiempo, palpita la eternidad. En un abrir y cerrar de ojos, ¿cuánta gente hoy no amanece? ¿Cuánta gente hoy no se acostará? ¿Cuánta gente no verá un mañana? ¿Cuánta gente sigue peleando y viviendo contrariamente a lo que Dios ha establecido? Hacer la voluntad de Dios es precisamente dejar de hacer lo que tú crees que está bien y hacer lo que Dios te manda hacer. Algo más que nos pide el Señor de buenos administradores, aparte de ser en el hogar, también serlo para el Señor. Para el Señor. Es mejor invertir nuestra vida en los caminos del reino que invertir nuestra vida en el mundo. Invertir nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro talento en la obra del Señor, pues en ningún lugar tendremos una mejor recompensa que la que viene de parte del Señor para nosotros. Dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, un principio importante, el principio de la siembra y la cosecha. Dice Gálatas 6, versículos 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, amados hermanos, ¿dónde estamos sembrando? ¿Estamos sembrando en el Señor? ¿Estamos sembrando en las cosas espirituales? ¿En qué está sembrando usted su vida? Su vida usted la está desperdiciando tal vez en cosas banales, en cosas suntuarias, en cosas que no tienen mayor rédito. ¿O estamos realmente sembrándolas en el Señor? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que anhela tu corazón en la voluntad de Dios serán añadidas. Y no entendemos esto y hacemos las cosas al revés. Vamos detrás de la añadidura y no vamos realmente detrás del que añade esa bendición a nuestras vidas. Hay que alimentar nuestra vida espiritual. Hay que alimentarla con la palabra, con la oración. Tenemos que involucrarnos en todo lo que concierne a la vida del reino. Ya no hay excusas, amados hermanos, para decir: uy, qué lejos que queda la iglesia. Hoy en día la iglesia se traslada a través de la tecnología a tu hogar, por decirlo así, de manera ilustrada o gráfica. Hoy en día tenemos la facilidad de tener un dispositivo y tener el mensaje a disposición, tener un estudio bíblico, tener un tiempo de oración. Ya no hay pretexto. No debemos ocuparnos de los deseos de la carne, porque los que viven según la carne tendrán una recompensa terrible. Invirtamos nuestra vida en el Señor para poder heredar realmente lo que Dios manda. Algo más, aparte de invertirla en el hogar, en el Señor, también tener el privilegio de invertir nuestra vida como buenos administradores en la propia vida, valorando el privilegio de tenerla, porque muchos duermen hoy en día. Se ha determinado por algunos escritores esta estadística, que hace algunos años la utilizamos y me pareció oportuna nuevamente traerla al presente. Referencia: a lo largo de una vida de 72 años, especialistas han afirmado que gastamos 21 años durmiendo. Esos dormilones, 21 años pasan durmiendo. Imagínense cuántos años, peor que esos osos, ¿no? O sea, 21 años durmiendo. Interesante. 14 años pasan trabajando. 14 años de tu vida pasas trabajando. 7 años pasas en el baño. 6 años pasas comiendo y dependiendo, ¿no? Porque hay unos que comen más que otros. 6 años pasas viajando, también depende, hay unos que viajan más que otros, ¿no? El fin de semana de la iglesia o para servir al Señor pasan más viajando que en las cosas del reino. Bueno, 5 años esperando en filas, 4 años aprendiendo, 3 años en reuniones, 2 años devolviendo llamadas telefónicas, 1 año buscando cosas perdidas, apenas 22 meses en la iglesia, 8 meses abriendo correspondencia o leyendo mensajes inútiles, 6 meses esperando en semáforos. Resumida la vida. La verdad que la vida es corta, muy corta.
porque esta es una radiografía del promedio de una persona que llega a vivir aproximadamente 70 años. Proverbios 14:12, vamos a ver qué dice Proverbios. Hay camino que al hombre le parece, ¿qué cosa? Derecho, pero su fin es... Yo no necesito de Dios, yo soy un ciudadano bueno, no digo nada malo, soy un buen esposo, soy cariñoso, soy hogareño, yo trabajo mis 8 horitas, regreso a mi casa, juego con mis hijos, no soy vulgar, no soy patán, respeto a todo el mundo, su ideología, su religión, su creencia. Así que yo no necesito de Dios. La Biblia dice claramente ahí, hay camino, obviamente para el marco social de este mundo, que eso le parece derecho. En otras palabras, está bien, es correcto, no le hace daño a nadie, es un hombre de paz que vive tranquilamente. Pero dice la Biblia, pero su fin, ¿qué es? Así de sencillo. El fin es muerte. Y lamentablemente no lo hemos concebido así por el autoengaño que a través del tiempo Satanás ha ido metiendo de generación en generación. No necesitas de Dios, no necesitas ir a la iglesia, no necesitas congregarte, no necesitas leer una Biblia, no necesitas orar. Ya Cristo pagó los pecados de toda la humanidad, así que vive la vida. Y Satanás sí le dice algo correcto aparentemente a la gente de este mundo: la vida es corta. Pero también sabemos que el infierno es real y es eterno. Y la causa es el pecado, pero la cura es Jesucristo. Y si usted, amado hermano, hoy que el Señor le está hablando como a mí en este día, sabemos de que el Señor nos está llamando a ser buenos administradores también de la vida. Dice Salmo 39:4 como referencia, ante que la vida en la tierra es asignación temporal. Dice este versículo: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Qué hermoso salmo, realmente para sabios que buscan comprender que su tiempo en esta tierra es temporal y frágil. En segundos, la juventud está perdiendo su vida por la imprudencia, por la intolerancia. Ayer veíamos en la carretera un accidente múltiple. Un carro estaba virado, el otro estaba hecho pedazo por otro lado, el uno estaba encunetado, los vidrios por todas partes, mujeres llorando, gente asustada. ¿Y producto de qué? Esa persona habrá salido el día de ayer pensando que iba a morir, no lo sabía. Los días del ser humano están contados. Pero cuánta gente, amados hermanos, no se está valorando la fragilidad de su vida. Por lo tanto, el Señor dice que en esta recomendación lo que debemos de hacer es administrar nuestra vida, administrar el recurso que el Señor nos ha dado, que es escaso, como es el tiempo en esta tierra, para vivir en eternidad de una manera realmente bendecida. Segunda recomendación, perseverando espiritualmente. Por un lado, ser un buen administrador de ese recurso escaso, valioso, como es el tiempo, como es la vida. Pero también el Señor nos recomienda que hay que perseverar espiritualmente. Muchas personas se identifican por no escuchar consejo. ¿Cuántos hijos no escuchan el consejo de los padres? Alcen la mano. A ver, los hijos que no escuchan los consejos de los padres. A ver, alcen la mano. Por ahí vi una mano levantada, 2 manos levantadas, 3 manos, 4 manos. Que no escuchan el consejo de los padres, que es sinceridad, honestidad. Gloria a Dios por esas vidas sinceras. Hay que reconocer nuestra falencia. Si a usted no le gusta escuchar el consejo de un padre, dígalo: no me gusta escuchar. Puede ser que su padre a usted lo quiera obligar a hacer cosas que no están correctas. Porque para uno dar un consejo, amados hermanos, primero tiene que someterse a quien es el dueño de ese consejo. Para uno ser cabeza, primero tiene que estar sujeto a quien me está bendiciendo, que es Cristo Jesús. El marido es cabeza de la mujer, porque Cristo es la cabeza del marido. Si el marido no se sujeta a Cristo, la mujer dice: ¿por qué me voy a sujetar a este marido que es ocioso, holgazán, es impío, etcétera, etcétera? No podemos forzar la Biblia, no podemos arreglar la Biblia a nuestra conveniencia. No le podemos decir: Biblia, adáctate a mi vida. No, mi vida, adáctese a la Biblia, que es lo correcto. Por lo tanto, amados hermanos, regresando a este punto de partida, muchas personas están identificadas por no escuchar consejo, y cuando lo toman, lo hacen del mundo.
Yo creo que con sus salvas excepciones, que serían muy esporádicas, pero no hay un ser en esta tierra después del Señor que anhele lo más precioso para tu vida y para la mía, que no sea tu madre o sea un padre temeroso de Dios. Amén. Por lo tanto, si hay un consejo de tu padre o de tu madre, hónralo, siempre y cuando no se salga de la voluntad de Dios. Por ello, muchas personas toman el consejo equivocado del mundo, pero nosotros acá, como hijos de Dios, como temerosos de Él, tenemos una ventaja sobre la gente de este mundo. Tenemos el manual de vida por excelencia. Este pequeño libro, ¿cuántos libros contiene la Biblia? 66 libros, de los cuales existen ¿cuántos capítulos? Usted lo sabe, ¿cuántos capítulos existen? 1188 capítulos, así, al cálculo, rapidito, ¿no? Matemática pura, usted lo puede hacer en su casa. Y la próxima semana me dice si le salió la operación. Y en la mitad de la Biblia, en el Salmo 118:8 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Por lo tanto, ¿de dónde va a venir el mejor consejo para mi vida? De la palabra del Señor, donde el Señor ha revelado su voluntad perfecta para ti, para mí, para toda la humanidad. En ese sentido, amados hermanos y amigos, en este día el Señor te dice que tú tienes una ventaja al escuchar su consejo, porque el pensamiento de Dios para ti y para mí es distinto al nuestro. El pensamiento del Señor para nosotros es de bienestar, de paz y de amor. Dice el Salmo 119, versículo 105, para todos y cada uno de los que estamos aquí en esta mañana: lámpara es a mis pies tu palabra. Dígalo otra vez: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Lámpara es a mis pies y lumbrera. Imagínense, ¿qué más? Tener la Biblia que alumbra nuestra vida. Cada paso que damos, el Señor lo puede alumbrar para que tu decisión sea correcta. No des paso en falso. Cuando tú dejas la palabra de Dios y quieres vivir a tu manera, vives en la oscuridad más grande. Y cada decisión que tomas o cada paso que das es doloroso, porque tú quieres hacer las cosas a tu manera. Y el Señor te dice en este día que no sea a tu manera. Consagra tu vida y haz mi voluntad. Entonces, en ese sentido, el Señor nos habla de perseverar espiritualmente, consagrando tu vida. Consagra tu vida, amado hermano. Dice Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El Señor quiere que consagres, al final del día es tu corazón para Él. Que el Señor pueda el día de hoy sentirse honrado cuando tú le digas: Señor, yo consagro mi vida a ti, voy a consagrar mi corazón a ti. En ese sentido, no debemos permitir que nada dañino entre en nuestro corazón. Nada dañino entre en nuestro corazón. Por ejemplo, ¿qué es lo que daña nuestro corazón? El rencor. Amado hermano, quítese de la cabeza a esos políticos que a usted le han hecho daño. Olvídese de ellos. Bendiga al que lo maldice. Ore por sus enemigos, dice el Señor. No deje que el rencor entre en su vida y le haga daño. Porque muchas veces nos transformamos, hermanos, en jueces. Y no debe de ser así. ¿Cuánta gente deja que entre rencor, que entre amargura, que entre resentimiento, que entre mundanalidad? No le abramos el corazón a ninguno de estos aspectos negativos. Si hay alguien que te hizo daño, perdónalo. Si Jesús ahí en la cruz pidió perdón por ti, por mí, por todos aquellos que lo llevaron a la cruz esa vez, ahí usted se acuerda de la mirada de Jesús. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Habrá gente alrededor tuyo que te ha hecho daño y el Señor te dice: perdónalos, perdónalos. Mía es la venganza al final del día, es lo que el Señor dice. No abramos nuestro corazón a cualquier persona que le pueda hacer daño. Recordemos algo fundamental que es muy propicio cuando se habla acerca del corazón. Por ejemplo, si regresamos al inicio, el primer hombre creado por Dios con sus propias manos, ¿cómo se llama? A ver, los que hicieron escuela dominical, ¿cómo se llama? Ya están pasados. Esa respuesta es apropiada. Adán. ¿Y Adán tenía corazón? Sí, tenía un corazón de carne. Así, un órgano que fluía sangre, tenía arterias, venas, todo lo que tiene el corazón.
En ese sentido, el corazón de Adán era el templo de Dios. Y Dios dejó su corazón, el corazón de Adán, a causa de la desobediencia, a causa de la falta de fe. Y como consecuencia de ello, el corazón de Adán estuvo ocupado por el vacío. Imagínense, esto suena medio contradictorio. El corazón de Adán estuvo ocupado por el vacío. Una vida vacía. Una vida sin Dios es vacía. Es una vida de caos. Es una vida de oscuridad. Así quedó el corazón de Adán. Así es el corazón de la gente que no tiene a Cristo, ocupado por un vacío, que quieren llenarlo y lo llenan de la manera equivocada. Por ejemplo, lo podemos describir de la siguiente manera: un corazón que se convirtió en un desierto de pecado, de vacío y de muerte. Y dice la palabra en el Salmo 107, versículos 10 y 11, como referencia: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Vidas vacías, vidas que están realmente llenas de un desierto de pecado y de muerte. ¿Cómo más podemos ver un corazón vacío de caos y oscuridad? Es un corazón que vagar por ahí. Dice, perder el camino de la vida. No tiene propósito, no tiene deseos, no tiene anhelos, vive por vivir. De dónde venimos, por qué vivimos y a dónde vamos, es una incógnita para un corazón que está ocupado por el vacío, por el caos y la oscuridad. Dice 1 Pedro 1:24 como referencia: porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Así, al final del día, es como describe la vida de un hombre sin el Señor. También es un corazón ocupado por el diablo, lleno de oscuridad, de avaricia, de odio, temor, frustración y desesperanza. Y cuando el apóstol Pablo se dirige a los romanos, se lo dice con mucha claridad en el capítulo 1, versículos 28 y 29. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Ese es un corazón sin Cristo. Un corazón, amados hermanos, donde todo esto se está cocinando. Y por eso vemos lo que hoy vemos alrededor nuestro: maldad por donde quiera. Entonces, para perseverar espiritualmente, lo que el Señor quiere primero es que consagremos en todo el sentido nuestra vida, para ahora también consagrar nuestro templo. Y dice 1 Corintios 6:20: porque habéis sido comprados por precio. Yo quiero que los cristianos en esta mañana lean conmigo este versículo. Los cristianos, a ver, todo aquel que se identifica como hijo de Dios, léalo conmigo: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí hay una palabra que le debe llamar la atención: precio. Comprados por precio. ¿Usted pagó algo por su cuerpo? Porque déjame decirte que ni siquiera tú pagaste la maternidad o la clínica. La pagó, alguien la pagó. Tú no la pagaste cuando viniste a este mundo. Por precio. ¿Quién pagó el precio? ¿A qué precio se refiere? ¿Qué valor tiene ese precio? Ese precio que alguien pagó por ti. Y es la sangre de Jesús. El único precio que podía satisfacer la justicia de Dios era la sangre del Cordero perfecto, sin mancha, Jesucristo. Y cuando el Señor dice aquí: porque habéis sido comprados por precio, entonces ¿qué quiere decir? Que ahora tú le perteneces al Señor, ni siquiera tu cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No solo hay que agradar al Señor con nuestro espíritu, sino también con nuestro cuerpo. Ese cuerpo tiene que estar sano. Ese cuerpo tiene que estar bien cuidado. Amados hermanos, bien cuidado en todo el sentido de la palabra. Bien vestido. ¿Sí sabe lo que es bien vestido? Para que el Señor diga: ay, ahí va mi hijo, bien vestidito que va.
No anda todo ahí lagañoso, no anda ahí que le falta la ropa. ¿Se ha visto a veces ciertas personas que le falta la ropa? Andan con unos jeans con unos huecos por acá abajo, que ya parece que la han encontrado en la calle. Hay mujeres que andan con el vestido acá arriba, parece que le faltó tela. Amados hermanos, el Señor habla de que tenemos que glorificar también al Señor con nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo, amados hermanos, es templo y morada del Señor. Y la mejor ofrenda que podemos darle al Señor con nuestro cuerpo es pureza, integridad. Integridad, amados hermanos. ¿Sabe lo que es eso? Eso es una palabra que comprende todo su ser. Hay gente que dice, no, es que el Señor mira el corazón, y con ese cuento andamos haciendo barbaridades. Nuestro cuerpo tiene que ser para el Señor. ¿Quién lo pagó? ¿Quién compró su cuerpo? Cristo. ¿A qué precio? Precio de sangre. Así que cuando usted se vea en un espejo, véase como alguien hermoso, que tiene que cuidarse y no tiene que andar enseñando nada, porque el Señor a usted la valora y la respeta, y lo valora y lo respeta. No andemos ahí por la calle enseñando el ombligo, porque hay personas que a veces hasta en el púlpito enseñan el ombligo. Dios mío, imagínense que yo venga y también me saque la leve y ande enseñando el ombligo. Usted va a decir, ¿qué es eso pues? Se va a ver feo, ¿no? A pesar que mi ombligo es bonito, pero se va a ver feo. La gente lamentablemente no se da cuenta de aquello, y tenemos que dar testimonio. Nuestro cuerpo debe de consagrarse primero por su procedencia. Dice Salmo 100, versículo 3: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Nuestra procedencia, amados hermanos, es importante reconocerla. Usted no viene del mono. Si alguien le dice, a algún vecino suyo le dice que viene del mono, déjelo. Pero usted no tiene cara de mono, ni parece mono, ni viene de un mono, ni va a tener cara de mono mañana más tarde. Usted es un hijo de Dios, creación perfecta, nada de evolucionismo, amados hermanos. Usted fue hecho desde las mismas manos del Señor, en la creación perfecta de Dios. Y en segundo, por el valor de lo que el mismo Creador nos ha dado, procedencia y el valor. Mucha gente está descontenta con su cuerpo. ¿Sí se ha dado cuenta? Están descontentos por su color de piel, por su color de ojos, porque no tiene cabellos. Unos son cholos, otros son zambos, unos quieren esto, quieren lo otro. Amado hermano, siéntase hermoso. Dios ha creado diversamente a la humanidad, y el Señor es el que dice, bueno es lo que yo he hecho. Usted debe de sentirse bendecido. El apóstol Pablo les habla a los romanos de este asunto, y estas palabras son muy elocuentes y demandantes al decir en Romanos 12:1: os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. ¿A quién? A Dios. Y ahí dice la palabra más adelante, claramente con qué sentido, porque su cuerpo tiene que presentarse como culto racional. Por ello, el ejemplo que a veces nos escandaliza: la mayoría de personas pueden entrar en indignación y hasta se pueden escandalizar si a alguien se le ocurriera que ahora que tenemos esta pantalla acá, comencemos a proyectar películas XXX o pornográficas. ¿Qué pensaría usted? Este es un templo, una casa de oración, son 4 paredes, un edificio de más de 60 años que ha sido creado para un propósito. Y si comenzamos a ver películas pornográficas acá, ¿qué pensaría usted? ¿Estaría de acuerdo? ¿Usted qué va a decir? ¿Qué casa de locos es eso? ¿Quién puede llevar películas pornográficas a una iglesia? Usted se va a horrorizar, usted se va a escandalizar, probablemente van a demandar al pastor, lo van a expulsar al pastor, porque usted dice, este lugar es sagrado. ¿Cuántos creen que este lugar es sagrado? Porque se ha consagrado para un propósito divino, amén. Pero a veces somos más dolientes de la infraestructura de cemento, de hierro, de arena, que de este hermoso templo que Dios nos ha dado. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué entonces, amados hermanos, no nos escandalizamos en lo mínimo de lo que metemos por nuestros ojos, oímos por nuestros oídos? Debemos de tomar en cuenta, amados hermanos, que es tan grave hacer eso que les estaba diciendo físicamente aquí,
como también que usted utilice el templo del Señor para otras cosas. No lo utilice para nada de aquello, conságreselo al Señor. Debemos de saber que el cuerpo de todo cristiano es mucho más sagrado que un edificio al que llamamos templo. No importa cuán bello y pomposo sea, porque no hay nada más sagrado para el Señor que su corazón. La razón fundamental de por qué el cristiano debe de consagrar su cuerpo es por el hecho básico, fundamental, de que es templo y morada de Dios. El cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Dice 1 Corintios 6, 13 en su segunda parte: pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dígale a su hermano que está al lado: somos morada de Dios. Dígaselo con convicción: somos morada de Dios. Cuide el templo del Espíritu Santo. También tenemos que consagrar nuestras metas. Por un lado, amados hermanos, es importante consagrar primero nuestra vida, nuestro templo y ahora nuestras metas. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un hermoso versículo. E incluso muchos motivadores lo utilizan, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y comenzamos a decirlo de muchas maneras. Dios está con nosotros. Y si así es por convicción, que nadie destruya tus metas. Es una meta, es una aspiración, es un sueño, un objetivo. Dice Filipenses 3, versículo 14 al 15: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, o sea, maduros, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. ¿Cuáles son sus metas, amados hermanos? ¿Qué meta usted tiene para este año? Que ya estamos en el cuarto mes, a mediados ya prácticamente. ¿Cuáles son las metas en su vida? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus aspiraciones? Esas aspiraciones, sueños, metas, anhelos, delante del Señor han sido presentadas. Usted tiene que preguntarse, ¿por qué es necesario tener en cuenta que hay muchos enemigos a nuestro alrededor que quieren destruir nuestros sueños? Empezando por uno mismo. Porque Dios te dice que la bendición viene como consecuencia de la obediencia. La obediencia trae bendición. Desde el Antiguo Testamento encontramos que la obediencia trae bendición. Pero usted quiere conseguir sus sueños, anhelos, metas, objetivos, haciendo lo contrario a lo que Dios establece. Entonces el primer enemigo o la primera persona que va a querer destruir sus sueños es usted mismo. Así que debe de poner en orden su vida. ¿Qué anhela usted para su vida, para su familia, para su esposa, para sus hijos, para su descendencia? Es necesario que entonces que comencemos a identificar estas causas por las cuales no alcanzamos nuestras metas. Y si nosotros somos los primeros en que tenemos que ser llamados al orden, porque somos los que obstaculizamos nuestras metas, entonces arrepiéntase el día de hoy de todos sus pecados, consagre su vida al Señor y pelee por su meta, pelee por su sueño, pelee, amado hermano, la buena batalla en ese sentido. Pues de otra manera nunca veremos nuestros sueños cumplidos, porque entre muchos también existe la desesperación. Hay gente que quiere todo fácil, todo fácil. Si usted quiere un título, ¿cuántos años tiene que estudiar? Si usted quiere ser un doctor, tiene que estudiar más que una licenciatura. Si usted mañana más tarde quiere ser un empresario, ¿qué tiene que hacer? Dormir menos. No, duermen más y quieren cosas fáciles y rápidas. Si usted quiere tener algo en la vida, usted tiene que pelear por aquello. Y lo mejor es comenzar a poner todo en las manos del Señor. Mucha gente se desespera. Eso dice el japonés del latinoamericano. El latinoamericano al año de haber tenido una empresa ya quiere un BMW, quiere una casa en la playa, quiere avión privado, quiere todo esto. El japonés dice: tengo que esperar 20 años para recién comenzar a ver algo de utilidad. Mira la diferencia incluso cultural. Qué importante en cambio para el cristiano es saber que no debemos de alcanzar las cosas en nuestro tiempo, sino en el tiempo del Señor. No nos desesperemos. Muchas veces también comienza a ser un enemigo de nuestros sueños lo que dicen los demás. Y le importa más lo que dice su vecino que lo que dice Dios de usted. Bueno, si al final del día su vecino está equivocado y dice cosas incoherentes, a usted lo que le debe de llamar la atención es lo que Dios piensa de usted. ¿Qué piensa el Señor de lo que voy a hacer en este momento? El Señor está con usted en todas partes, en todo momento, pero el Señor no se va a manifestar en todo lugar.
el pecado, la desobediencia y todo aquello que afecta sus metas, sus sueños. Conságrelo al Señor y dígale: Señor, yo las pongo en tus manos, las pongo ante ti para que tú hagas tu voluntad. También, amados hermanos, es importante consagrar finalmente nuestra bendición. Yo quiero hacerte una pregunta: ¿cuál es la bendición que Dios te ha dado en esta tierra? ¿Cuál es la bendición que Dios te ha dado en esta tierra? ¿Qué es lo más precioso que Dios te ha dado en esta tierra? A ver, ¿cómo? La vida, ¿qué más? El Señor, ¿qué más? La familia será. Bueno, creo que cada uno de nosotros tiene una idea de lo que es su bendición. Puede ser la familia, puede ser el haber conocido a Jesús en esta tierra, puede ser también el hecho de tener salud, puede ser el hecho de tener hijos, de tener a veces una familia, un hogar. Bueno, la bendición que Dios te ha dado. Conságrala al Señor. Dice Efesios 6:6: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Aquí nos habla de actuar como siervos del Señor, buscando agradarle a Él antes que a los hombres. Debemos de consagrar nuestra bendición. Si nuestra bendición está en la familia, pues entréguesela al Señor, agrade al Señor. Muchas veces la gente quiere agradar más al hombre, al ojo que ve y al ojo que no ve, que al ojo que no ve. En ese sentido, busque poner a los pies de Cristo su bendición. Si es su vida, póngalo a los pies de Cristo. Si es su familia, póngalo a los pies de Cristo. Si es la vida espiritual que Dios le ha dado en Cristo Jesús, póngalo a los pies de Cristo. Ponga su vida a los pies del Señor. Los días martes tenemos una serie en Martes de Bendición que se llama Jesús, un modelo de vida de oración. Y creo que Jesús es modelo para todo, no solo para la oración, para las relaciones, para las amistades, para la vida consagrada delante del Padre. Tenemos todo bueno que ver en Jesús. No hay nada malo que nos podamos quejar de Jesús. Por lo tanto, si somos seguidores de Jesús, imitémoslo a Él. El ejemplo de Jesucristo es nuestro argumento suficiente como para obedecer a Dios de manera inmediata. Inmediata. Las Escrituras lo dicen y nos ofrece también una base importante. Tenemos herramientas, armas de nuestro caminar cristocéntrico en esta tierra: la palabra y la oración. Dice 2 Corintios 10, versículos 5 al 6: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Si usted lee el contexto, va a encontrar previamente que habla que poderosas son las armas de nuestra milicia. Y eso, amados hermanos, es palabra y oración. Consagremos delante del Señor todo lo que tenemos. Para permanecer en la voluntad del Señor, necesitamos consagrar nuestra vida, consagrarla al Señor. Recuerde lo que hoy el Señor nos habla como administrador, pero también nos empuja, nos exhorta y nos anima a perseverar espiritualmente, consagrando toda nuestra vida, consagrando nuestro templo, consagrando nuestras metas, consagrando nuestra bendición. Lo que usted ha considerado que es su bendición, usted tiene que pelear por ella. Así como Jacob peleó un día hasta que rayara el alba, él peleó por su bendición y no soltó jamás su bendición. Qué fácil es para algunos soltar su bendición. El Señor dice: persevera, pelea por tu bendición.